Bueno, entonces, pues no ha llegado Valiente, que yo quería, pues, agradecerle mucho la sesión pasada, que no estuve, pero me oí todo el video y me pareció muy interesante todo lo que hizo, tanto que yo decía, pues poco tengo yo que hablar hoy en el grupo porque realmente fue muy, muy bueno la vez pasada. Entonces nosotros tenemos el capítulo sexto que tiene que ver con las creencias conscientes versus subconscientes. Entonces lo primero que me parece importante es que nosotros hagamos como una lluvia de ideas de qué entendemos nosotros por el consciente. Empecemos por ahí. ¿Qué características tendrá el consciente? ¿Qué es el consciente para nosotros? Para mí el consciente es una decisión que tomo, pues aplicando como la lógica, como estando ahí en ese momento, presente, en el presente. Entonces, hablas de que el consciente aplica la lógica, que es una de las funciones del consciente, y que está en el presente. Sí. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice del consciente? ¿Qué más es el consciente? Creería que también es cuando tomamos una decisión por primera vez. ¿Recuerdas tu primera vez sexual? ¿Sería consciente? En el momento en que la tomé, claro que sí. Ay, sí. Eres afortunada. ¿Cuántos años tenías? Pues sí puedes contestar. Pero me extraña la pregunta que me estás haciendo. Es decir, ¿tú crees que uno la primera relación sexual en la vida la tomó de manera inconsciente? Subconsciente. Sub. Porque date cuenta de las características generalmente de la primera vez sexual. Uno no está en el presente, uno está englobado, no hay pensamiento lógico, las hormonas se lo llevan a uno de pasadita, a no ser de que haya sido una relación mucho más tardía, que donde el proceso de pensamiento sea mejor y tenga uno como esa capacidad. Pero mientras es absolutamente instintivo. ¿Será consciente? Estamos hablando de los procesos psicológicos del consciente y del subconsciente. ¿Qué más será nuestro consciente? El estar aquí y ahora El para aquí y el ahora, perfecto. disfrutar, vivir y sí, estar, sentir. En el aquí y el ahora. Lo cual quiere decir que el consciente está gobernado por nuestros sentidos, pregunto yo. Yo creería que sí. Sí. Ajá. Ya. ¿Será? Oigo otras informaciones. ¿Qué cree? No. Bueno, yo parto de, cuando hablamos de consciente y subconsciente, yo hablo de mente consciente y mente subconsciente. Sí, estamos hablando de eso. Eso. Entonces, la mente subconsciente, parto de la mente consciente, que son los deseos y anhelos. Esa es una cuestión. Y otro, en la mente consciente se puede desarrollar todas las funciones ejecutivas del cerebro. Sí. Sí, análisis, interpretación, planificación, recordar, proyectar, todo eso es la mente consciente. Sí. Sí. Y ahí está, en la mente consciente está también la espiritualidad, que es una forma de conciencia. Sí. Es una forma de conciencia. Ahora miremos la mente subconsciente. Pero Neo, ¿qué más tiene la mente consciente? ¿A qué más ¿Qué más tiene? es la mente consciente? Hablemos todavía de lo consciente, que hay más cositas por ahí. A ver. Pues ¿Qué más?
tiene los pensamientos, sentimientos, recuerdos, percepción, todo lo que a lo que nosotros le damos una atención, es como como lo que tenemos, yo diría como el contacto con la realidad. Exacto. Cuando nosotros ante una situación que nos causa incomodidad, digámoslo así, confrontamos esa experiencia de incomodidad, entendiendo que confrontar no es poner los puntos sobre las íes al otro, sino permanecer muy cómodos, tranquilos y en paz ante la situación que se está presentando. Es decir, necesitamos un nivel de control, de seguridad, de confianza en nosotros mismos. En ese momento nosotros estamos con nuestra conciencia o con nuestra parte subconsciente. Mente subconsciente o mente consciente. Consciente. Listo. ¿Y qué pasa si yo ante esa situación de incomodidad me enfurezco, manoteo, grito, digo malas palabras o lanzo un puño? ¿Desde dónde estoy reaccionando? ¿Desde el inconsciente o subconsciente? Inconsciente. Desde el Desde el subconsciente. inconsciente no, desde Desde el el subconsciente. subconsciente. ¿Y qué Ok. hace que entendamos que eso es así? Las creencias, la historia, como lo afronté por primera vez, como mi cerebro ya lo guardó en su PC y él necesita estar libre, entonces él deja que se actúe desde ese inconsciente. Exactamente. Entonces nosotros estamos reaccionando desde la parte subconsciente, donde están los recuerdos de lo que vimos hacer la primera vez, de lo que vimos actuar, de esa parte, ¿verdad? Entonces nos va quedando claro qué es lo que estamos hablando del consciente y del subconsciente. ¿Qué más aparece en el consciente? Todos nosotros fuimos casados o estamos casados, los que estamos acá. Avi, ¿no te casaste una vez? Me voy a casar. Ay, se va a casar. Pero tú tuviste una relación antes. Sí, pero la pregunta es si me he casado. Yo no me he casado. Ah, listo, listo. Casado, bueno, no me refería al ritual como tal. Bueno, sí, Ah, listo, ok. no te has casado. Cuando nosotros nos fuimos a casar, es decir, esa decisión que has tomado de que te vas a casar, ¿desde dónde la tomamos? Desde el Desde el consciente. consciente. Desde el consciente. Entonces nosotros tomamos decisiones desde el consciente. Reflexionamos nuestras experiencias desde dónde. Desde el consciente también. Y ahorita, ¿en qué parte está funcionando nuestra mente? Consciente. Desde el Consciente. consciente. Luminosa, ¿qué te hace asegurarlo así rapidito? ¿Qué? Que ¿Qué te hace en este momento asegurarlo estamos, así rapidito? porque estamos, no sé, estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos tomando Con atención, con enfocado. atención, estamos Exacto, centrando la estamos en el atención. aquí, en la hora y toda nuestra energía está enfocada a Toda la atención está esa enfocada en lo que actividad. estamos haciendo. Exactamente, eso está dentro de nuestro consciente. Listo. ¿Qué más le aportamos al consciente? A ver. Pues todo lo que nosotros pensamos diariamente, Por ejemplo, ¿qué procesos en el pensamiento consciente, qué procesos hacemos? lo cognitivo, Lo cognitivo. Hablamos ahorita de lo que dijo Avi, la atención, el foco. ¿Qué más? las percepciones, Las percepciones. ¿Qué más? Cuando todo lo nosotros que es estamos procesamiento de la información, toma de decisiones, respuesta a estímulos. ¿en dónde está el control?
¿En la parte consciente o en la mente consciente o en la mente subconsciente? Yo diría El que en la control subconsciente. voluntario. En la consciente. En la consciente. consciente. En la consciente. Listo. ¿La mente consciente es temporal o atemporal? Temporal. La ¿Segura? mente consciente es ¿qué? ¿Temporal o atemporal? Temporal, ¿Seguro? seguro. ¿Qué Porque hace que sea temporal? porque la subconsciente sí es atemporal. Ah, entonces es porque la otra es No, atemporal, pero ¿cuál es la razón por la cual sea temporal? porque es que cuando estamos en el consciente estamos en el espacio, en el tiempo y en la persona, esas tres cosas. ¿Sí? Exactamente, que la mente consciente es temporal. Por eso, Yo le pregunté a la niña, ¿quién más va? Y empezó a nombrar a todos. Por ahí hay Ricardo, alguien y No. Ricardo, por favor, apagas el micrófono. Efectivamente, el consciente es temporal. Por eso, las personas que tienen Iba a hablar. grado de confusión en un momento dado, para volverlos a ubicar, es importante que nosotros les recordemos qué día es, a qué horas estamos, en dónde se encuentra ubicado, cómo se llama el que está al frente. Eso lo ayuda otra vez a ubicarse, a salir del estado de confusión. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque como está confundido, está funcionando con su mente subconsciente y necesitamos traerlo a la realidad por alguna razón. Entonces lo ayudamos orientándolo temporoespacialmente. Se llama auto o alopsíquica, es decir, usted quién es y quién es el que está al frente. Muy bien, listo. ¿Y qué otra característica importantísima tiene la conciencia? El carácter de una persona está en el consciente o subconsciente o forma parte de ambos. Es importante que tú nos aclares para ti qué es carácter. Para ti. Pues la forma de ser de uno, pongamos la amabilidad, las reacciones, la solidaridad. Eso no es el carácter. Pero esto como yo me expreso ante una sociedad o un grupo. No he dicho cuando alguien dice usted es buena gente o es gruñón o es mala gente o envidioso, eso es parte del carácter. Eso es el modo y manera de ser. De la personalidad. Sí, eso es el modo y manera de ser. Y Existe eso es lo que yo entiendo como carácter también. Bueno, pero de pronto no, el concepto no es exacto. Entonces ahí está el carácter, está el temperamento, ¿sí? Y la sumatoria entre el carácter y el temperamento nos da la personalidad. Y la personalidad se manifiesta a través del modo y manera de ser. Neo, aclárale a Ricardo cuál es la diferencia entre el carácter y el temperamento. El temperamento es genético. Ajá. ¿Sí? Es algo que, por ejemplo, yo no sé, por ahí, no me acuerdo muy bien dónde leí, hay 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, ¿sí? Eso es genético. Hay personas que nacen y uno les dice, pero esta persona parece de hielo. Pero cuando habla Jesús, creo lo que las palabras que utiliza, y exactamente, ese es el flemático. El sanguíneo es el que llega chicharachero
a todas partes, hasta un entierro forma fiesta. El melancólico ve la propaganda y está llorando, y el colérico está arrasando a todo el mundo. ¿Sí? Eso es temperamento, que es genético. Carácter es la evolución del ser, y a través de la evolución del ser va formando su carácter a través fundamentalmente de los hábitos. Ahí se forma el carácter a través. Y cuando se una el carácter con el temperamento, se manifiesta la personalidad. Ahora, no sé si ¿qué opina usted, las psicólogas? Sí, así es. Ah, bueno. Es perfecta la definición. Entonces, Richard, ante esta aclaración, ¿cómo queda tu pregunta? Richard. Bueno, se nos fue. Es que me equivoco aquí prendiendo y apagando el micrófono. Ajá. ¿Sí te quedó claro, Richard? Sí. Pues de todas maneras, yo pienso que, o sea, que la mente es un poco compleja, que definir una frontera exacta entre el subconsciente y el consciente a veces no es tan fácil. Pero, o sea, lo que entiendo yo como subconsciente es lo que uno reacciona sin entrar a analizarlo, sino de una. Y algunas funciones automáticas del cuerpo. Yo lo miro así. Yo siempre lo he mirado como una empresa allá en la planta. Hay partes de la planta que se hacen o se ejecutan en automático y el ser humano no interviene para nada. Y ya cuando el ser humano entra a modificar un parámetro, por ejemplo, que no quiere generar 60 megavatios, sino 30, entonces ya es una persona que entra y le da un cambio. Eso lo hace ya consciente una persona y eso sería el consciente. Pero la máquina mantiene su temperatura en un nivel y eso lo hace en automático, eso sería como el subconsciente. Entonces yo siempre miro la mente desde ese punto de vista. Entonces, pongamos la reacción al frío. Si estoy en un lugar caliente y entra un frío y encojo los brazos y todo, eso lo hace el subconsciente. No tengo que pensar en que tengo que hacer esto y esto. Algunas veces, pongamos, si me le voy a atravesar a un carro y reacciono fuertemente hacia un lado, eso lo hace el subconsciente. No tengo que ponerme a pensar, ¿me quito de aquí o no me quito de aquí? Eso lo hace el subconsciente. Sí. Pero tomar la decisión, me voy en taxi o me voy en bus, eso lo hace el consciente. Entonces, para lo que tengo la oportunidad de tomar una decisión, eso es consciente. Y cuando ya es una cuestión de supervivencia o supervivencia, o que ya no necesito pensar, sino que el cuerpo él solo actúa por sí solito, todas las funciones orgánicas del cuerpo, hígado, corazón, pulmones, todo eso lo hace el subconsciente. Pero pongamos, si yo tomo la decisión, voy a aguantar la respiración un minuto, entonces ahí el consciente está alterando el subconsciente. Ahí funciona el consciente. Sí. Y la ventaja de eso es que el consciente puede moderar el subconsciente. Así lo veo desde ese punto. Y entonces hay partes, por eso hay momentos en que yo digo, esta función es consciente o subconsciente. Entonces como que no, hay veces no es fácil encontrar la frontera. Pero tú la has planteado y la has definido muy bien. Todos los procesos en los cuales yo tengo el control son procesos conscientes,
y los procesos automáticos son procesos subconscientes. Entonces, yo no necesito estar pensando para respirar, a no ser que yo esté, por ejemplo, en un ejercicio, digamos, de meditación para respirar. Pero normalmente yo no necesito estar pensando cada minuto voy a tomar aire, voy a botar el aire, voy a tomar el aire, voy a botar. Ahí perderíamos todo el día. Es decir, eso lo hacemos automáticamente. Esos son los procesos automáticos que vienen desde la mente subconsciente. Y en la mente consciente nosotros somos, vale la redundancia, tenemos toda la conciencia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que hace precisamente la diferencia. La mente subconsciente, entonces, como nos lo aclaró Neo, es atemporal. ¿Qué más pasa en la mente subconsciente? Primero, ¿qué es lo que tiene la mente subconsciente? Bueno, ¿qué tiene? Creencias, Creencias, hábitos, emociones, comportamientos y funciones automáticas del cuerpo. Ajá. Y tiene una parte importantísima que es el almacenamiento de los recuerdos. Ajá. Es importantísimo. Todos los recuerdos están allí almacenados. Alguna vez en una de estas reuniones yo les decía que siempre he visualizado, he imaginado el inconsciente como una gran oficina donde hay una cantidad de gavetas que son archivadores, donde nosotros metemos todas las circunstancias, las experiencias, los recuerdos, las vivencias, los metemos allá. Y a veces se nos actúa de una manera que no nos damos cuenta. Y es cuando precisamente por un hecho, por un recuerdo, se abre la gavetica y ¡pum!, reaccionamos de una manera. Alguna vez a alguien muy sabio le escuché decir, todo dolor es un recuerdo. ¿Qué opinan de eso? ¿Y dónde está? O todo sufrimiento. No, todo dolor. Me refiero a dolor físico. Ah. No a sufrimiento emocional, sino a dolor físico. Sí. ¿Qué opinan de eso? Estamos hablando de creencias. Yo creo que sí, porque precisamente todas las emociones y los recuerdos, la mayoría se somatizan. Y de acuerdo al tipo de emoción, se ubican en diferentes sitios del organismo, órganos, unos en el riñón, otros en las articulaciones, otros en el hígado, otros en la piel, ¿sí? Y de acuerdo a eso es cuando por ejemplo, un terapeuta que conozca bien de la temática, observa en dónde está ubicado ese dolor y lo relaciona con una emoción, ¿sí? Y ya con la emoción, entonces trata la emoción y el dolor desaparece. No sé si tengo... Sí. No sé qué opinen. Yo estaba... De ahí que nosotros sabemos que el 90%, por no decir que el 100%, de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Será que sí? Esta ronquera que a mí me ha acompañado ya va a ser un mes, no fue gratuita. No es gratuita. Y todo lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con esas experiencias que hemos vivido, que no hablamos, las emociones retenidas, el miedo, la angustia, el duelo, la tristeza, todas esas cosas tienen que ver con lo que nos pasa en la vida.
Y todas las enfermedades en un momento dado tienen su origen en una emoción. Bien, sigamos con el pensamiento subconsciente. ¿Qué más tenemos allí? Es que si no hacemos una clara diferenciación, pues difícilmente vamos a poder trabajar con nuestras creencias. Hay un radio prendido. Richard, Pues, Richard, Richard, necio. La mente consciente. Esa Está- no es la un creencia. comentario. Ah, Iba a hacer un comentario. sí. Es que, por ejemplo, una persona ante el bullicio de un niño reacciona irónicamente, o sea, de mal genio. Que ahí se puede confundir irónico con, hemos dicho, agresivo. ajá, la ironía siempre Entonces, es agresiva, tranquilo. entonces esa agresividad va desde el subconsciente. Pero sí, si llega él, va a una terapia y le hacen cambiarlo y decirle, vea, mano, usted no nos gana nada siendo agresivo y lo concientizan y se vuelve tranquilo, no le da importancia. Entonces es una manera del consciente controlar el subconsciente, ¿cierto? Sí, controlar o sincronizar la mente consciente con el subconsciente. tal vez Pues es es que controlar. yo creo que lo está ¿Será cambiando. controlar Lo- o sí, sincronizar? porque es una manera, de hecho, la idea es que el consciente domine el subconsciente y, o sea, es una manera de controlarlo y puede uno cambiarlo. O reemplazar, Porque Modelar, re- modelar. Modelar. modelar o modelar. Sí, tal reemplazar. vez. Porque la idea es, o sea, si lográramos que nosotros domináramos nuestro subconsciente, estaríamos hechos. Pero Claro. si solamente utilizamos el 5%, ¿cómo lo vamos a dominar? Sí, o sea, lo que estamos haciendo precisamente acá es ayudando a despertar más nuestro consciente para por lo menos salirnos del ranguito del 5%. Por lo menos que lleguemos al 8, al 10. Y los iluminados, pues imagínense, a nosotros nos falta bastante, pero estamos en la tarea, ¿cierto? Bueno, Bueno, entonces quedamos que en el subconsciente están todas las emociones, los recuerdos, conocimientos, experiencias, todo lo que no están en la conciencia activa, pero de todas maneras están accesibles y pueden influir en nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, es lo que yo entiendo del subconsciente. así es. Y allí en el subconsciente también hay experiencias de aprendizaje, hay una cantidad de conocimiento por la experiencia, por todo lo que hemos recibido, Conocimientos, recuerdos, conocimientos. que nos va a servir, ¿cierto? Sí, Y esa parte de las emociones y de los instintos que están en el subconsciente nos afectan algunas veces nuestras decisiones o no. sí, Muchas veces, ¿no? Yo creo que la mayoría. la mayoría de las veces. De las Pero- veces. pero al Sin que nosotros nos demos cuenta de eso. A veces decimos, uy, pero yo, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Yo cómo fui a tomar una decisión de estas? ¿O qué me pasó aquí? Pues lo que pasó fue que precisamente todo el contenido que había en la parte subconsciente afloró, se nos escapó de nuestro control, por eso el consciente no pudo actuar y ¡shum! Ahí es cuando dicen se le salió el indio. Porque, porque todo está disponible. Claro. Bueno, El 95% de las decisiones son tomadas por el subconsciente. Casi todas las decisiones son tomadas, aunque uno cree que las tomó uno.
Yo quiero pensar que no, el porcentaje no es muy alto, no es tan alto Oh, de las decisiones, sobre todo que hay decisiones que tienen que ver más con nuestra razón. Por ejemplo, me voy a presentar a una convocatoria de un puesto. ¿Qué está pasando allí en esta convocatoria? ¿Desde dónde estoy funcionando? ¿Desde mi mente consciente o desde mi mente subconsciente? Y sí es consciente porque es un anhelo que uno quiere hacer. Consciente, es una Exactamente, pero elección. no solamente eso es porque es un anhelo, sino porque además yo me pongo a mirar una serie de factores que me implican un análisis desde las funciones mentales para poder tomar la decisión. ¿Sí? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué funciones voy a desempeñar? ¿Qué horarios tengo? ¿Cuál es mi lugar de trabajo? ¿Voy a trabajar virtual, híbrido, presencial? O sea, es una cantidad de cosas en las que yo pondero para poder aceptar o no un cargo. Pero no hablemos de eso. Resulta que hay un bello por ahí al cual le coqueteo y me coquetea. Y ahí cambian las cosas, ¿no? Entonces Sofía dice, no, ahí sí el 100% reaccionamos desde el subconsciente. ¿Cierto, Sofía? sí, porque todo es reparación. La pareja es reparación del clan. Pero no solamente porque reparación, porque otra razón. Porque es instintivo. Claro, porque es instintivo, porque es todo emocional. Si yo Sí, tengo 18 años, me están llevando las hormonas, pero si tengo 60, puede que también. ¿Cierto, mío? O sí. sea, Sí, eso puede sí. pasar. Entonces, efectivamente, es instintivo y entonces lo que estamos haciendo es respondiendo mucho más con nuestra mente subconsciente. Y efectivamente, en todas las relaciones amorosas, afectivas, en la primera etapa tengamos 10, 15 o 70 años, en la primera etapa de esa relación que estamos combinando, estamos reaccionando desde la parte subconsciente, porque es una cantidad de necesidades que queremos satisfacer o que sean satisfechas, que eso es emocional, que es de vivencia, que es palpable con los sentidos. Entonces resulta que alguien dijo por allá hace un ratico que la parte sensorial era la que gobernaba el consciente. Ahora vuelvo y hago la pregunta. ¿Será que sí? No. No, 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 pues la sensorial es apenas recibir información, no más. no. La sensorial estamos hablando del gusto, el olfato, el movimiento. Todo eso está en la parte subconsciente. Ujú. No es en la parte consciente. Entonces, la parte subconsciente está gobernada por esa parte sensorial. es que en la parte consciente funcionan son los 5 sentidos físicos, o sea, ojos, oído, nariz, boca, etcétera. Mientras que en la subconsciente se basa en lo sensorial, en lo que están diciendo en este momento. Entonces, ahí es el ver, pues es lo visual, es lo auditivo, es lo kinestésico, que vendría a ser como la percepción o del sentimiento prácticamente, o de la comunicación, A ver, Luminosa, acláranos eso. ¿verdad? Acláranos eso de que estás hablando. Porque en lo consciente, la mente consciente es lo objetivo, ¿cierto? Y ella toma conocimiento del mundo objetivo a través de los De sentidos, los 5 los- sentidos. de los 5 sentidos físicos: ojos, oídos, lengua, nariz. Pero la mente subconsciente se basa es en lo sensorial y, y, y conoce ese mundo, o lo sabe, pues,
a través de los 5 sentidos, pero no los físicos, sino lo que es sensorial, lo que es visual, lo que es auditivo, lo que es kinestésico. O sea, estamos hablando de ver, de los sabores, de los olores. Entonces, esa comunicación se logra usando uno o más de esos sentidos. Cuando trabajamos PNL, ¿se acuerdan que hablamos nosotros que habían personas más visuales, más auditivas, etcétera? Mm. Entonces, lo mismo pasa acá. Las personas que visualizan pues más fácilmente a través de lo visual, comunican al subconsciente las imágenes mentales con más facilidad. Las personas que son más auditivas, pues ellos oyen, digamos, los matices con más facilidad, escuchan las piezas musicales como con más sensibilidad y pueden comunicarse con el subconsciente a través de todos eso que está escuchando o que han escuchado y lo mandan así. Y así Sin embargo, Luminosa, sin embargo, quiero aclarar una cosa. La mente subconsciente está basada en lo sensorial. Sí, por eso. Y lo sabe, o sea, el mundo lo conoce a través de los sentidos. Sí, Básicamente de 3 sentidos. El visual, el auditivo y el kinestésico. o senestésico. Por eso. Senestésico. Como Por ejemplo, el quieran. senestésico pues son más las sensaciones. En cambio, Exactamente. en el otro es el kinestésico que más se hace más referencia al movimiento. Sí. Efectivamente, pero observa que son desde los 5 sentidos que funciona la mente subconsciente. La mente subconsciente está basada en eso, en lo sensorial. Y lo sensorial, o sea, conoce el mundo a través de los 5 sentidos. El visual, el auditivo, el Pues, kinestésico, que aquí lo relaciona más bien con el sentimiento, con la emoción, lo gustativo y lo olfativo. por ejemplo, una persona que funciona más con lo auditivo, ella Sí. piensa más en recuerdos de conversaciones, de músicas, de sonidos, ¿cierto? Ajá, Eso. exactamente. Y esos recuerdos o esas experiencias que ella tenga o esos pensamientos que están más relacionados con eso, y si eso es lo que va a tomar el subconsciente de esa persona que tiene esa característica. Por eso es tan importante que nosotros eso lo tengamos claro para poder entender cómo cambio yo una creencia de acuerdo al dominio que yo tenga de uno de esos sentidos, Canales de percepción. Sí. canales de Bueno, percepción, mejor. canales de percepción. Listo. Entonces sigamos con nuestro cuento. Pero yo tengo otra apreciación, que realmente los sentidos no forman parte, no definen si es subconsciente o consciente, porque son maneras, todos los sentidos son maneras de percibir información, y esa información ya después la coge o el subconsciente o el consciente y trabaja en función de eso. Por ejemplo, yo cojo algo caliente, muy caliente y lo boto. Eso es subconsciente que actúa y me hace rechazar eso. Sin embargo, la parte sensorial, yo pongamos, un ejercicio que de pronto puedo hacer es, meto la mano en un talego y de pronto hay mandarinas, peras, sin estar viendo el sentido del tacto, estoy sintiendo que si estoy tocando una manzana o una pera o algo, entonces ya ahí es el consciente que está evaluando. Entonces el subconsciente y el consciente coge esa información y
y la trabajan, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, estoy manejando y llego a una esquina y empiezo, tomo la decisión, voy para la izquierda o para la derecha. Ahí estoy con el consciente. Se me atraviesa un perro, yo freno rápido, eso es subconsciente que actúa rápido. Entonces yo pienso que los sentidos son solamente información que entra al cerebro y adentro el cerebro o el consciente o el subconsciente coge esa información y actúa. Para tú El haber, subconsciente, el sí, subconsciente procesa la información que le manda el consciente, de acuerdo a todo lo que tiene grabado en ese archivo. No solo es que, por lo menos, depende de la información que yo tenga, yo reacciono. Entonces, todo está grabado en el subconsciente. Nosotros, vuelvo y digo, nosotros creemos tomar decisiones, nosotros creemos que somos los que, para cualquier cosa, hasta para una carrera. La carrera que estudiamos no es por casualidad, se la tomó el subconsciente de acuerdo a la programación que hay allá y lo que requería en este plano para desarrollar. Hasta la casa donde uno vive. A mí me encanta ver programas infantiles con mis hijas. Entonces hay una película en Disney que la dieron en este mes de octubre. Y es, no sé si la vieron, es de los Vengadores, era, creo, Wanda, de una bruja. Y en esta película muestran, se lo dicen así, pone la cara, se lo dicen a uno las cosas como son. Y es que en medio de la película le cuentan realmente cómo funciona el subconsciente. Se la recomiendo. Buenísima. Es una serie. No es de una película de 2 horas, no, es una serie. Son como 8 capítulos, 10 capítulos. Y le muestran cómo estamos, cómo nosotros creamos todo como si fuera un universo donde estamos como en un domo y creamos todo de acuerdo a la programación que teníamos desde pequeño, más o menos en la película al comienzo uno no la entiende muy bien, pero a medida que va en el desenlace de la película, le van mostrando cómo funciona el subconsciente y cómo repetimos una y otra vez, hasta la toma de decisión de que si la casa es pequeña, si la casa es grande, el color de los muebles, el color de las cortinas, la loza que escogemos, todo lo escoge el subconsciente. Mucho más las personas que se acercan a nuestra vida y muchísimo más la pareja, porque la pareja es nuestro mayor reparador. Entonces, lo escoge, no es el adulto responsable, sino todo lo escoge Sí, el el subconsciente, subconsciente, el o sea niño, que todo lo que tiene programado. el subconsciente está modelado por la influencia que haya tenido en el medio donde estuvo, Creencias, por las claro, experiencias, por hasta el las gusto. vivencias, por los programas. sí. Hay una cosa que Exactamente. se llama, perdón, hay una cuestión que se llama el sistema reticular activador ascendente. Es prácticamente, es un filtro que cada uno a nivel personal tiene. Y ese filtro está relacionado con las creencias, con lo que dice Tara, las experiencias y un sinnúmero de cosas que le ponen el filtro, ¿sí? Y por eso es que uno muchas veces va por la calle y no ve personas si no le interesa verlas, ¿sí? No ve cosas si no le interesa verlas, pero desde el filtro, que es el sistema reticular activador, ¿sí? Entonces, eso es, y ese es un sistema automático. Yo ponía el ejemplo una vez acá en el grupo que yo iba a comprar un carro y yo no, esa marca no la conocía muy bien, un Peugeot
Yo. Lo pilló. Bueno. Y cuando yo fui al concesionario y compré el carro, empecé a ver pilló por todas partes. Y yo antes no lo veía. No lo veía. ¿Por qué? No lo tenía dentro del sistema reticular activador. Ahora sí. Entonces, eso es. Entonces, por eso lo que dice Sofía es muy cierto. Uno tiene una serie de cosas que uno cree que desde el consciente las realiza. Sí tiene algunas cosas porque es que la mente consciente se puede alinear con la mente subconsciente. Pero para alinear esa mente consciente, o sea, los deseos y anhelos con el subconsciente, tiene que hacerse un trabajo a nivel del subconsciente para alinearlo. Y ahí aparece la famosa coherencia cerebro-corazón. ¿Sí? Energéticamente tiene que haber esa coherencia entre cerebro-corazón y hacer un trabajo a nivel de las creencias, a nivel subconsciente, de los hábitos, de las emociones, y pues la consecuencia de esos tres nos da los comportamientos, porque uno se da cuenta de su mente subconsciente, no es por el hábito, ni la creencia, ni la emoción, se da cuenta es por el comportamiento. El comportamiento, uy, la embarré, pero no se da cuenta que fue por la emoción, o fue por la creencia, o fue por un hábito. ¿Sí? Entonces, el que le hace la conciencia es el comportamiento que lo hace uno o se lo hacen otros. Entonces, eso es. Así es. Es- Bien. Perdón. Sí. Esto funciona para todo. Es que uno por uno se da cuenta, digamos, en el dinero. Si una persona creció con buenos cimientos, digamos, económicos en casita, ¿qué pasa? Que esta persona no va a requerir de dinero y el dinero que le llega le alcanza. Siempre le alcanza y le sobra. Pero para una persona que en su niñez estuvo en carencia, cuando esté a grande, mire, le pueden llegar los millones de los millones de los millones y nunca es suficiente. Porque en su mente, como no hubo dinero, entonces nada de lo que le llegue va a ser suficiente. Le puede llegar 20, 50 millones mensualmente y ese dinero no le alcanza. Nunca es suficiente. En cambio, para una persona que tuvo buena economía, el, el dinero, así tenga poco, va a ser mucho. Es igual que una persona que, por ejemplo, que le gusta viajar, y hay otra que no le gusta moverse, que dice, a mí los viajes no me interesan, eso no es parte de mi vida. Pero para otra es súper importante viajar, hay personas que tienen que endeudarse para viajar. Cada uno es el programa que cada uno tenemos. Y con todo funciona igual, con el amor, el dinero, los hijos, el trabajo, todo funciona solo con el programa que tenemos allá en el subconsciente. Entonces, Solo funciona. gracias. Pues, precisamente, yo últimamente, pues estos días he estado viendo una novela y se aplica mucho a esto. O sea, hay una novela que es Guajira y hay una película que pasaron hace como 30 o 40 años, se llamaba Los dioses deben estar locos. Y ahí uno puede mirar lo que son las diferencias de culturas, mientras que y en esas dos, la trama está en la diferencia de culturas y la forma de apreciar el mundo. Lo que para unos es una locura, para otros es lo normal. Y en la serie esa de los dioses deben estar locos, el choque cultural es enorme y lo que para uno dice eso es una estupidez, para el otro es lo normal y cada uno desde su punto de vista critica al otro, pero es interesante esa parte. Listo. Gracias, Richard.
tanto lo que nos habla Sofía como lo que nos está hablando Richard corresponde precisamente a que el subconsciente trabaja con programas, con patrones, con las asociaciones que nosotros establecemos, con la conexión que hacemos, con las experiencias previas que hemos vivido a las situaciones actuales que tenemos. Y el otro aspecto importantísimo de la parte subconsciente son los sueños, en la imaginación. Ustedes tuvieron amiguito, ¿cómo es? El amigo imaginario. Ujú. Sí, eso es cierto. Todos tuvimos amigo imaginario, Yo a no. no ser que no lo recordemos, pero todos lo tuvimos. ¿Por qué? Porque ese tránsito del pensamiento concreto al pensamiento abstracto nos permitió precisamente, una de las características fue la imaginación. Cuando nosotros hablamos de patología, precisamente decimos, a ver, hay personas que dicen, yo nunca sueño. Y ¿cómo es que se llama? Un síntoma patognomónico se define aquel que sí o sí, si se presenta o no se presenta, define una patología. Cuando yo estudié psicopatología, eso me encantó, porque me enseñaron que la persona que no sueña, jamás sueña. ¿Quiénes serán, los neuróticos o los psicóticos? Psicóticos. Los psicóticos. Nosotros que somos aparentemente normales o medio neuróticos, soñamos. Lo que pasa es que no nos acordamos. Lo mismo pasó con el amigo imaginario. Todos tuvimos un amigo imaginario, que es una de las características precisamente de este pensamiento y de la imaginación. Y esa parte está en nuestra parte subconsciente. Los sueños, la imaginación, están en nuestra parte subconsciente. Los artistas, los arquitectos, los escultores, todos los artistas que tienen gran creatividad, sacan su producto desde esas experiencias. Miremos desde dónde salieron, por ejemplo, las obras de Picasso. ¿Desde dónde salían? Desde esas crisis de Picasso en toda su situación. Y era desde su parte subconsciente. Entonces, tanto la parte consciente como la parte subconsciente, nosotros la necesitamos en la vida. Y la utilizamos permanentemente en el interactuar de la vida, ¿cierto? Mientras que la parte subconsciente funciona muy automáticamente, muy emocionalmente, lo que influye en nuestro comportamiento en general. Por eso decimos que funcionamos el 95% desde nuestra parte subconsciente. Digamos que nosotros ya llevamos un poquitico más, un porcentaje más. Y nuestra parte consciente está poco desarrollada. Y eso es parte de nuestra cultura. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y Tara, verdad que se puso a hablar tanta basura del consciente y lo inconsciente? ¿Por qué era necesario aclarar muy bien esto? Porque las creencias son lo que nosotros necesitamos o estamos trabajando en este libro. Entonces nosotros en alguna de las sesiones, y creo que fue una intervención de Valiente precisamente, no me acuerdo si fue en este libro o en otro, pero me parece que fue una intervención de ella, decía que las creencias no todas son malas, y efectivamente, Claro. hay creencias que son muy empoderadoras, muy fortalecedoras, pero tenemos otras que son muy limitantes, y lo que pretende este libro es que esas creencias limitantes las cambiemos y las volvamos empoderadoras. Pero específicamente el método, ¿cómo se pronuncia? Sí, ¿cómo se pronuncia? Sky Q. Eso, así como lo dijo Neo.
¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Qué era lo que nos habló Luminosa? ¿En qué se basa? En lo visual, en lo auditivo y en qué más. ¿Qué es la K? Kinestésico o senestésico. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a tener que trabajar. Desde lo visual, desde lo auditivo. No quiere decir que la función del gusto o la función olfativa no sean importantes. No. Solamente que las más primarias, las más sobresalientes son las otras. Y con eso es que vamos a nosotros a trabajar. Entonces, quiero que en este momento cada uno escriba una creencia de lo que sea. Yo no voy a poner el tema. De lo que sea, concreta, que siente que es una creencia limitante que le ha hecho pues, zancadilla en la vida. En relación al amor, en relación al dinero, en relación al papel de mujer o hombre, en relación al trabajo, en relación al éxito o a la felicidad o a la alegría o a lo que quieran. Entonces, vamos a darles un minutito para eso, o 2 minuticos, ¿sí? De acuerdo. Si van terminando, levanten la mano para yo saber. Pero esa creencia, ¿con qué características? O sea, limitante, dice, ¿no? Sí, señor. Richard, planeta Tierra en este presente. Vamos. Una creencia limitante. Una creencia. Recuerden que las creencias son recuerdos de lo que nosotros vimos, oímos, fuimos testigo a través de los sentidos. Especialmente provienen de nuestro ambiente en los primeros años de vida. Dice, sonríe, sacude la cabeza. Dice, estos grupos donde me toca pensar estas cosas. No, no, A no, yo punto pienso de permanentemente. Lo que me llama la atención son las creencias que estoy escribiendo, ¿no? Me parece muy, una de las cosas tan inocentes y sobre todo las escuché tanto que no se da cuenta cómo marcan. Mira, yo puse 3 ya. Bien, para, no las vayas a decir todavía. Ok. Vamos a hablar de una por ahora, pero excelente, Avi. Ojalá salgan 50. Ojalá nosotros a través del tiempo, como decíamos, aprovechemos este libro realmente para hacer una tarea muy juiciosa, independientemente de que estemos aquí leyendo o no el libro, para cambiar nuestras creencias limitantes. Vamos a entender que la formulación de la creencia limitante es que sea corta, concreta y clara. ¿Por qué será que yo hago énfasis en eso? Que sea clara, concreta y corta. ¿Por qué será? Bueno, ¿ya terminamos? ¿Alguien necesita más tiempo? Bien. ¿Cuántas eran? Una. Vamos a trabajar con una. ¿Alguno quiere compartir la creencia limitante que tiene? A ver, Ana.
Uno oía mucho esta frase, todos Vamos, los hombres son para, iguales. para. Entonces, como estás hablando de ti, no puedes decir uno. Yo Ah. oía, Yo oía mucho esta frase, todos los hombres son iguales. es para ti una creencia limitante. También. En este momento que estás hablando de esta creencia limitante, quiero que nos cuentes qué hay detrás de este pensamiento que acabas de decir. Bueno, yo pienso que como mi familia, la mayoría éramos mujeres, como era como una alerta de ojos abiertos, oídos despiertos. Sí, era una alerta. Listo. Entonces, hay dos cosas que me llaman la atención. Todos los hombres son iguales y tú hablas de alerta, lo cual quiere decir que detrás de esta creencia había un peligro. ¿Un qué? Un peligro. Ah, Un peligro, sí, porque la idea era estar atento y mirar, tener los ojos y los oídos y estar como muy pendiente. Para mí era una alerta de que, ojo, cuidado, se deja meter perro por liebre, sí. Ojo, cuidado, se deja meter perro por liebre. Era gato. Yo creo que es gato. Bueno, gato por liebre. Listo. Entonces, realmente, ¿cuál es la creencia limitante para ti? Para mí era que los hombres eran como malos, algo así, que Los hombres son malos. Todos los hombres son igualmente malos. Bien. con razón me tocó soportar muchas cosas. Ya. Y Bien. Ana, vamos a seguir con Ana por ahora un momentito. Quiero que esa creencia, todos los hombres son malos, la conectes con tu cuerpo. con mi cuerpo. Si quieren, cada uno va haciendo el ejercicio, pero sería bueno que lo socializáramos. ¿En dónde sientes, en qué parte de tu cuerpo sientes esa creencia limitante? No creo que es en las rodillas. Como en el vientre bajo. En el vientre bajo. Ajá. Bien. ¿Esa creencia te ha traído consecuencias a ti en tu vida? Sí, porque yo soy muy alerta y estoy como a la expectativa, pero como, sí, tratando de descubrir de lo que hay más allá de lo que veo. Más que a la expectativa, pareciera que a la defensiva. A la defensiva. Ajá. Ya. Y si eso te ha traído consecuencias, ¿a ti te gustaría cambiar esa creencia o te parece bien dejarla así? No, total, me gustaría cambiar esa creencia. Es decir, te has perdido oportunidades. Total. ¿Y cómo crees que la puedes cambiar? Mientras piensas, voy a hacer una aclaración. Démonos cuenta que las creencias limitantes vienen desde un pensamiento negativo que nos ha hecho daño, que nos ha hecho una zancadilla en la vida, que nos ha hecho la trampa, como digo yo, en algún aspecto de nuestra vida y que necesitamos
transformarlo en algo positivo para poder soltar, esa nunca se va a quitar, solamente que va a perder fuerza. Entonces la vamos a ir poco a poco disminuyendo, como que le hacemos perder el poder a esta creencia limitante, dándole un poder a esta nueva creencia. Entonces, ¿cómo harías tú? Bueno, desde el punto de vista que cada ser humano es maravilloso porque somos esencia del gran Dios, tomándolo desde ese punto de vista, que somos maravillosos, tenemos matices, pero viéndolo desde el punto de la grandiosamente, de la grandiosidad de la creación en el ser humano. Bien. Date cuenta que tú identificaste la creencia limitante, ¿cierto? Fue el primer paso. Te diste cuenta que esa creencia limitante te ha traído a ti un lugar en tu cuerpo donde la sientes. Pero además te ha traído a ti una conciencia, llamémoslo así, eres clara, que eso te ha hecho perder unas oportunidades y que de alguna manera quisieras cambiarla por una creencia positiva o empoderadora. La mente subconsciente no entiende mucho de las racionalizaciones que nosotros hacemos porque tiene claro que son mecanismos de defensa para no centrarnos. La mente subconsciente es clara, concreta, o sea que la carretica no se la podemos echar, ¿cierto? Porque lo que tú estás haciendo es explicándonos a nosotros, pero cuando hacemos el ejercicio es importante que entendamos que eso que acabas de hacer es simplemente racionalizaciones y racionalizaciones, porque no has podido, con el paso del tiempo, cambiar tu creencia. Entonces, esa reconexión que hiciste ahora, conviértela en una creencia positiva. Tu creencia es, todos los hombres son malos. ¿Cómo la puedes cambiar? ¿Tengo que hablar de todos No, o de uno? No, porque es que tu creencia es que todos los Todos. hombres son malos. entonces cambie ese todos. Todos los la hombres son creencia es- maravillosos. todos los- No, Son- tampoco. La Son creencia de Eso Ana es es una que todos buenos. los mentira. hombres son iguales. Perdón, No. perdón. No, Ana, Abby, ¿qué decías? Que la creencia que declaró Anita no es que todos los hombres son malos, no, esa no es la creencia que ella declaró, la que ella declaró es todos los hombres son iguales, iguales. Claro, pero es que cuando ella habló de iguales, ella habló que efectivamente tenía que estar a la defensiva, lo cual implicaba que había debajo algo de lo cual ella no había hablado. Por eso es importante escuchar muy bien qué es lo que hay detrás del lenguaje verbal, porque ahí se sale la Eso ya parte. sería una interpretación. Sí, la intención de lo que se va Una a interpretación decir. de lo que dijo Ana. Exactamente. Pero Entonces, ella no lo dijo son malos, sino que se interpreta. Entonces, ¿qué es yo le preguntaría en qué son iguales todos los hombres? pero es que eso fue lo que se habló, ¿no? Ella decía que tenía que estar a la defensiva porque le dijeron que, ¿cierto? Los hombres hacían daño. ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, sí, la expresión fue todos los hombres son iguales, ¿En pero qué? en el fondo era que eran como malos en cierta forma.
Entonces ahí cuando habla de que eran malos en cierta forma, entonces dice, entonces yo tenía que estar expectante. Yo le digo, ¿expectante o a la defensiva? Porque si A yo la siento que los defensiva. hombres son malos, pues yo me tengo que proteger, ¿verdad? Pues eso me lo dice el instinto de conservación. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo podrías cambiar esa creencia en una creencia positiva? Le podemos ayudar a Ana. ¿A quién se Los le ocurre hombres, algo? como toca específica, ¿no? Como buenos, como No, honestos, como... quítele la palabra todos Ah, los y hombres son... algunos Ah, o la mayoría son personas buenas, otros son malos, porque eso en el reino no va a encontrar lo bueno por montones, sino que hay. Lo cual quiere decir que en esta creencia hay dos aspectos importantes. Una, la generalización, que es una de las características de las creencias, y dos, la cualidad, buenos o malos. Yo le ayudaría a Ana diciendo, merezco tener un hombre bueno a mi lado o algo así. Ah, eso es muy bueno. Listo, pero es que para hablar del merecimiento tenemos que meternos en otra creencia. Entonces, la consecuencia de la creencia de Ana es obviamente que no merece un hombre a su lado. Esa es la interpretación que nosotros las psicólogas hacemos después de un tiempito. Pero en esta primera creencia, ¿cómo la reemplazas? los hombres que se acercan a mí son buenos. A ver, ¿qué otra vez? Yo, ¿Qué otra forma de... yo preferiría que dijera Hombres malos. que sabe seleccionar las personas con las que se relaciona. Ella está hablando de una generalización donde dice todos los hombres son malos, en última, son iguales malos. Entonces, lo primero que habría que hacer a mi modo de ver es disolver la generalización. Entonces, hay hombres buenos y hay hombres malos. Exactamente. Entonces, ahí hay una creencia más clara, ¿cierto? Si nosotros seguimos trabajando con las creencias de Ana, seguramente vamos a tener que llegar al merecimiento, porque lo que hay detrás de esto es otra creencia Que no hay merecimiento. que tiene que ver con el merecimiento. Bien. Wow. Entonces, los pasos que precisamente nos plantea este método es, primero, identificar la creencia limitante. Es el primer ejercicio que tenemos que hacer. ¿Qué estoy pensando en este momento en relación a qué creencia hay detrás de este pensamiento? Entonces, no, a mí me fue re mal. No estoy hablando de mí, no. Un ejemplo. Me fue re mal en el matrimonio. No, entonces, ¿para qué me vuelvo a casar si me va a ir re mal? Esa es una creencia, ¿cierto? ¿Qué pensamiento hay detrás de eso? ¿Qué fue lo que se vivió? ¿Qué fue lo que ofrecí? Baja autoestima. ¿Cómo empiezo yo a explorar realmente? Entonces me pregunto, a ver, ¿yo qué oí decir en casa en relación al matrimonio? ¿Cómo vi a mis padres en relación al matrimonio? ¿Qué me dijeron o qué se silenciaron? ¿Qué tanto vi afecto, demostraciones, renegaron, hubo violencia? Todo eso configura un mapa que a mí me lleva a decir, el matrimonio es un fracaso. Pero para poderlo cambiar, tengo que haber sanado esas historias. Sanado no quiere decir que vaya y perdone a mi papá, a mi mamá, no. No estoy hablando en ese sentido. Sino sanado es limpiar eso que yo vi, que yo oí, que yo sentí, que yo experimenté
en relación a mi creencia. El segundo paso que necesito es reconectarlo con mi cuerpo. ¿En dónde siento esa creencia limitante? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? Hablando una vez con una consultante de la dificultad del cambio, y estábamos hablando de las creencias, le digo, ¿y dónde las sientes? Y fue automático, en las rodillas. Y yo esperaba que la respuesta eran los pies. Luego entendí que era tan rígida que le costaba mucho trabajo flexibilizarse, por eso lo sentía en las rodillas. Entonces, ¿en qué parte? ¿Dónde está esa creencia en mi cuerpo? Es el segundo punto, que se llama reconéctalo con tu cuerpo. El tercer punto es cómo cambio yo la creencia. Entonces necesito una reconexión. ¿Qué quiere decir una reconexión? ¿Cuál es la creencia positiva que yo quiero tener en lugar de esa negativa que tuve? Y el cuarto punto es que necesito reafirmar la nueva creencia. Y para reafirmar la nueva creencia, yo necesito trabajar con mi cuerpo, con mi mente. ¿Y recordamos con cuáles sentidos? Ojos, oídos y kinestésico. Entonces, ¿qué me pondría a hacer? Si voy a trabajar con los ojos, ¿qué me pongo a hacer? Visualizar. 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 Si yo me voy a poner a trabajar con los oídos, ¿qué voy a hacer? Escuchar o declarar. Declarar. Entonces alguien me decía, no, pero es que yo no me lo creo. La mente subconsciente no sabe que lo que le estás diciendo es correcto. La mente subconsciente es concreta. Entonces, si yo voy y le digo todos los días al espejo, uy, cómo estás de hermosa hoy, así esté fea, arrugada, no importa. La mente subconsciente, yo me ve hermosa y me va a ayudar con ese concepto. Entonces lo necesito hacer a través de repeticiones, a través de estarme escuchando. ¿Y cómo lo hago con el movimiento? La sensorialidad. ¿Y cómo lo hago, Nio? Acariciándose uno, mirándose al espejo, diciendo estoy muy bello, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo necesito para reafirmar mi nueva creencia. Pero hay el último punto que se llama integrar la creencia. Y para integrar la creencia, ¿qué necesito también hacer en mi vida? Ponerla en práctica. Claro. Ana, ¿cómo lo vas a poner en práctica? Es decir, realmente yo necesito ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque es que el medio externo también me va a ayudar. ¿Cómo, Luminosa? Buscar novio. Claro, por ejemplo. Toca buscar novio. Pero antes de buscar novio, de pronto le sirve empezar a mirar y Candidatos. buscar desde la percepción selectiva hombres que son buenos hombres, digámoslo así. Si yo voy en la línea de que hay hombres buenos y hombres malos, pues listo. No me queda facilísimo ver los malos, pero seguramente no veo los buenos. Entonces, me puedo empezar a hacer el ejercicio de ver diferentes hombres buenos en diferentes ámbitos de la vida, donde, digamos, tendría yo que precisar en mi creencia si es solamente los hombres son malos como pareja o si los hombres son malos. Si los hombres son malos en general, pues entonces miro hombres que son trabajadores, hombres que son buenos hijos, hombres que son buenos hermanos,
hombres que son buenos ciudadanos, hombres que son buenas parejas, o sea, empiezo a enriquecer mi percepción pues de lo masculino. Exacto. Entonces, esto que hicimos fue un brochacito, una pincelada de cómo vamos a hacer en la próxima reunión, que son las 8, de cómo vamos a hacer con nuestras creencias limitantes. Entonces, ¿qué propongo? Que nosotros, como vamos a estar durante esta semana, nuestra mente va a estar dando vueltas. Entonces, de todas esas creencias que nos aparecen, cojamos la que más necesitamos en este momento, en este presente, que es la que más saboteo nos ha hecho en la vida, en relación al aspecto que queramos. Lo formulemos de una manera clara, concreta, sin intelectualizaciones, sin toda una teoría, no, concreta. Entonces, cuando una vez hablamos del dinero, que estuvimos hablando de los dichos, entonces yo saco de ahí una creencia, por ejemplo. ¿Cuál es la creencia? Pues como yo quiero entrar al reino de los cielos, tengo que ser pobre. ¿Sí? Sara, Vamos a discúlpame, ¿hay alguna diferencia entre los dichos y las creencias? Detrás de los dichos hay creencias. Ujú. Son un símil, ¿verdad? Es como una forma cotidiana de plantear creencias, pero detrás de los dichos hay creencias. Ah, sí, ok. Entonces yo les propongo que tengamos claro esa creencia y empecemos a trabajarla con esto que hemos visto. Ya tuvimos con estos pasos para que lo fortalezcamos y lo volvamos práctico en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Súper. ¿Listo? Entonces, nos vemos en 8 días. Valiente este canal. no había llegado, pero al comienzo dije que fue fantástica la reunión tuya de hace 8 días, que yo no estuve, pero me vi todo el video. Y que efectivamente fuiste tan amplia en muchas cosas que yo decía que hoy ya no iba a tener mucho de qué hablar. Entonces, muchas gracias. Listo. Entonces, nos vemos en 8 días. Sí, señorita. Vale, gracias por lo Bueno. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Sara. Feliz noche Qué para todos amable. y todas. Bueno, que estén bien.